Ahí está. Bueno, me pidió Andrea también, sí, que le muestre un par de ejercicios del TP8 como para cerrarlos y algunos más del TP9. Así que vamos a arrancar por los del TP8. Cualquier cosa, si no se escucha bien, avísenme. Y si tienen alguna duda, me frenan y me dicen. Bueno, vamos a hacer alguno del punto 1 del TP8, ¿no? Ya estuvieron viendo ahí curvas integrales de línea y función potencial. Bueno, para el ejercicio 1, dados los siguientes arcos de curva, halle dos parametrizaciones que los orienten en sentido opuesto y plantee el cálculo de su longitud, verificando que el resultado no depende de la orientación. Acá tengo planteado el 1b, que es una circunferencia de radio 2 con centro en 2, 1. Bueno, si recuerdan de la parte de álgebra y del repaso que se hizo ahí a inicio de este curso, ¿no? La forma cartesiana de la circunferencia tiene esta característica. Recuerden que las coordenadas del centro van acá restadas y toda esta expresión va elevada al cuadrado y se iguala al radio al cuadrado. Y bueno, acá hice el grafiquito de esa circunferencia, ¿no? Con el centro en 2, 1 y radio 2. La clave para parametrizar circunferencias es tratar de buscar eh, que esto lo pueda asociar de alguna forma, dado que tengo dos cuadrados, a la identidad trigonométrica, ¿no? Es decir, a seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo igual a 1. Entonces simplemente lo que hacen es pasar acá el término independiente, digamos, dividiendo, obviamente suponiendo que está multiplicado por 1, entonces le va a quedar acá escrito el 1, y lo llevan a la forma de que les quede un cociente elevado al cuadrado. Acá como me pasó el 4 dividiendo, obviamente, para que todo este cociente lo pueda expresar como que está elevado al cuadrado, esto me queda dividido 2. Entonces fíjense que acá ya llegué a una expresión de ese tipo, ¿no? Algo elevado al cuadrado más otra cosa elevada al cuadrado igual a 1. De esa forma, lo que me quedó ahí adentro del paréntesis lo puedo igualar, perdón, al coseno o al seno de, bueno, en este caso, el parámetro t, ¿no? Como estamos buscando parametrizar, puede ser parámetro t o la letra que quieran. Así que bueno, simplemente igualo ahí esos dos y voy a tener, por lo tanto, bueno, despejando ahí tanto la x como la y, voy a tener mi parametrización. Esta es una parametrización que hace que gire en un sentido. ¿En qué sentido hace que gire esta parametrización? Que gire o que se recorra la curva, mejor dicho. ¿Cómo hacen para darse cuenta de eso? ¿De en qué sentido? Si, si puse coseno acá y el seno acá, ¿en qué sentido se está recorriendo esa curva? En sentido antihorario. En este caso, en sentido antihorario. ¿Cómo te diste cuenta? La verdad, por hacer un par de ejercicios, cuando el coseno me quedaba en la X, se me generaba ese sentido, pero si no, se le puede dar algunos valores a T y ver para qué lado gira. Exactamente, exactamente. Le doy valores a t y veo para dónde gira. Obviamente, como esto es una curva cerrada, no conviene darle a t el valor 0 y después el valor 2pi, porque di toda la vuelta y no sé si di la vuelta en este sentido o di la vuelta en el otro sentido. Entonces elijan, no sé, 0 y pi sobre 2, por ejemplo, y ahí van a ver si estoy haciendo así o estoy haciendo para este otro lado. Acá yo puse, no sé si se nota mucho el color, pero la flechita naranja y la flechita verde con los asteriscos acá para las dos parametrizaciones que hice, en el sentido en el que están girando. Acá la verde, como dice el compañero, es la que está
perdón, esta está girando en sentido horario, la segunda, y esta, como dice el compañero, en sentido antihorario, la naranja. Ahora, bueno, como acá nos pedía hacer dos parametrizaciones, una en un sentido y la otra en el otro, por ejemplo, una forma de cambiar el sentido es simplemente invirtiendo, como decía ahí el compañero, en vez de a la x asignarle el coseno de t, le pongo el seno de t y a la otra el coseno de t. Otra forma, este es un ejercicio que creo que Andrea ya hizo. No, pero voy a mostrar en otro ejercicio que sigue. No. Después les muestro otra forma de invertir el sentido, que también es válida, en el siguiente ejercicio. Por ahora quedémonos con esta, que es una opción perfectamente válida para orientar en el otro sentido la curva. Así que bueno, en este caso, para el otro sentido, la parametrización es análoga, simplemente asignando seno y coseno de esa forma. Bueno, vamos a calcular la longitud de la curva, tanto para una de las parametrizaciones como para la otra. Yo acá lo llamé L1 y L2, pero en realidad lo que busca este ejercicio es verificar que nos tiene que dar el mismo resultado. Bueno, por ejemplo, para L1 hago la integral del diferencial de curva en la curva. Y bueno, el diferencial de curva, ustedes recuerden siempre que es, ¿no?, la norma de la derivada de, bueno, de esta función vectorial, que es la que me parametriza la curva, por el diferencial de t, o el diferencial del parámetro que hayan elegido. Entonces, bueno, acá para la primera curva obtuve la derivada primera, que tenía acá, ¿no?, la derivada de coseno menos seno, la derivada de seno coseno, las constantes se me van, y por otro lado, a eso le calculo su norma, ¿no? Bueno, acá calculé la norma, fíjense que me sale el factor común el 4, me vuelve a quedar acá un seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, en definitiva me queda, ¿no?, raíz de 2. Raíz de 4, que es 2. Bueno, integrando ahí, el 2 sale afuera de la integral, me termina quedando la integral de diferencial de t directamente entre 0 y 2pi, ¿no? En este caso, nuevamente, como habíamos visto, la curva es completa, es cerrada, o sea que va entre 0 y 2pi. En forma análoga, si lo hago con la otra parametrización, fíjense que la otra parametrización, que es esta de acá, las derivadas cambian. ¿Sí? Acá como tengo función seno, me termina quedando coseno, y acá en este lado me termina quedando el seno, pero una vez que hago la norma, fíjense que en definitiva me termina quedando la misma expresión, simplemente dada vuelta, invertidos estos términos, ¿no? 4 seno cuadrado de t y 4 coseno cuadrado de t. Resulta ser el mismo procedimiento, y bueno, acá se ve en este ejemplo que la longitud de la curva es la misma, independientemente de la orientación que yo haya propuesto. Pero, vamos a ver, por ejemplo acá, ahora ya tenemos una curva en R3. A ver si ven acá en el F, tenemos una curva en R3 que es intersección de, bueno, esta superficie con esta superficie. Vamos a ver que esta superficie, ¿qué son? Bueno, esto es una esfera, una superficie esférica, y este es la superficie cónica, la rama positiva, digamos. Entonces, bueno, la intersección de esas dos superficies me va a quedar nuevamente una circunferencia, pero en R3. Lo que vamos a intentar buscar es en qué posición está ubicada esa circunferencia. Para obtener eso, bueno, hice acá un trabajito entre las dos expresiones, estas dos ecuaciones. Esto en definitiva es un sistema de ecuaciones. Hice ahí un trabajito y llegué a que, bueno,
Esto lo podría escribir, por ejemplo, como la intersección de esta esfera con el plano z igual a 2, o la intersección de esta rama de la superficie cónica con el plano igual a z2. Es un plano que está acá, ¿no? Paralelo al XY. Eso simplemente trabajando con esto. Fíjense que lo único que hice fue reemplazar la z por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, acá. Y bueno, llegué a esta expresión, que bueno, si la miran con cariño, van a ver que pueden simplificar ahí, dividir todo por 2, y no es ni más ni menos que la expresión de una circunferencia, pero que está ubicada en el plano z igual a 2. ¿Hasta acá? ¿Siguieron? Acá lo único que puse acá es que, bueno, evidentemente otros tipos de parametrizaciones no funcionan para circunferencias porque no puedo despejar una variable respecto de la otra, porque fíjense que acá me termina quedando el módulo de y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, sí o sí hay que volver a la parametrización que hice en el ejercicio anterior, ¿no? Tratar de llegar a algo que sea el cuadrado de algo más el cuadrado de otra cosa igual a 1. Siempre con las circunferencias van a tener que hacer eso. Así que en definitiva, bueno, planteo directamente acá cuál es la parametrización que estoy haciendo en este caso. Fíjense que en este caso, si yo paso acá dividiendo, esto es una circunferencia que, a pesar de que está ubicada en el plano Z2, tiene respecto de X e Y el centro en 0, 0, bueno, 0, 0, 2, al estar en R3. Por eso es que no me queda ningún valor restando acá a las variables. Entonces directamente, bueno, la parametrización va a ser 2 coseno de tita, 2 seno de tita. Una de las parametrizaciones posibles, ¿no? Esta nuevamente, ¿en qué sentido estaría recorriendo? Imagínense que lo estoy mirando de arriba, ¿no? Lo estoy mirando de acá para abajo, a la circunferencia esta, en R3. De nuevo, como le asigné coseno a la X y el seno a la Y, nuevamente es en sentido antihorario, ¿no? Si no, de vuelta, le dan valores al parámetro, por ejemplo 0 y pi sobre 2, y se fijan qué valores, qué coordenadas x, y obtengo, y me fijo en qué sentido se está recorriendo. Pero fíjense que ahora, por ejemplo, para cambiarle el sentido, hice esto. Mantuve la x con el coseno, lo único que hice fue cambiarle el signo al seno. Esta es otra opción para que la curva se recorra en otro sentido. En el sentido opuesto. O cambian el seno con el coseno, o a una de las dos le cambian el signo. Acá, por ejemplo, le cambié el signo a la y. Entonces, bueno, ahí ya tengo mis dos parametrizaciones, ¿no? Una en sentido antihorario y la otra en el sentido horario. Bueno, acá el punto inicial es 2,02, porque si se fijan, si yo le doy el valor 0 al parámetro, acá me queda coseno de 0, 1, seno de 0, 0, y bueno, me queda el punto inicial 2,02. Y bueno, el mismo punto inicial para esta otra parametrización. Lo que sucede con el otro, vamos a ir al otro ejemplito, volvemos un poquito a este. ¿Qué sucede acá? Si yo le doy al parámetro 0 en esta parametrización, ¿cuál sería el punto inicial? Acá me quedaría coseno de 0, 1, 2 más 2, 4. Me quedaría el punto 4, 1, ¿no? Y si a esta otra parametrización le doy el valor del parámetro 0, esto me va a quedar 2 y 3, ¿no? Fíjense que los puntos iniciales no son los mismos. Sin embargo, con esta otra forma de cambiarle el sentido a la parametrización, el punto inicial es el mismo.
Es la única diferencia que hay entre los dos tipos de parametrización, si se quiere. Y bueno, obviamente el punto final es el mismo, porque bueno, la curva es cerrada. Bueno, acá directamente hago el mismo procedimiento que hacía antes. Eh, Nuevamente, el parámetro θ, como la curva es completa, va de 0 a 2π. Bueno, acá no lo hice, pero para el otro sentido, obviamente, va a volver a dar lo mismo, ¿no? Una vez que calculen acá la norma, eh, en este que es negativo, el cuadrado, con el cuadrado se me va, y en el otro que no era negativo, que me va a quedar... bueno, me van a quedar los dos negativos. En la derivada de G2 me van a quedar los dos negativos, pero con el cuadrado nuevamente se me va a ir, así que va a dar exactamente lo mismo. Hasta acá. Párenme si estoy yendo muy rápido o lo que sea, si tienen alguna consulta respecto a esto. Si no, voy a pasar a otro ejercicio. Tengo entendido que el 5 Andrea ya lo hizo, si no igual cuando suba los archivos va a quedar acá resuelto. El 5, que bueno, también, dicho sea de paso, difícilmente tomen cuestiones que tengan que ver con momentos de inercia y, y cálculos del centro de masa, o momentos de primer orden también. Esto, no sé si hay alguien estudiando ingeniería civil o ingeniería mecánica, esto les va a servir para esas carreras, o industrial inclusive también. Eh, pero en análisis 2 la realidad es que no se toma, yo no lo vi que no tomaron nunca. Pero bueno, igualmente aún así, acá les queda resuelto, y si no, igual tengo entendido que Andrea lo resolvió en clases previas. Así que pasamos al 14. Bueno, ya este es un ejercicio de función potencial, ¿no? Bueno, hay que verificar que los campos acá dados admiten función potencial, y si la admiten, hay que encontrarla. Acuérdense que para la función potencial siempre tienen que verificar que se cumpla la condición necesaria. Lo van a ver en diferentes formas, tanto si a esto lo llaman F1 y F2, como si a esto lo llaman P y Q. Digamos, la condición es la misma, obviamente, solo lo que cambia es cómo llamaron a estos campos componentes del campo vectorial. Pero la condición que se tiene que cumplir es que la función 1 derivada respecto de y tiene que ser igual a la función 2 derivada respecto de y. Entonces, acá lo que hacemos es derivar y chequear que eso se cumpla, ¿no? Acá hice las derivadas, son iguales, bueno, se cumple la condición necesaria. Una vez que se cumple la condición necesaria, la condición no es suficiente, es que, bueno, eh, en un recinto simplemente conexo, en este caso en el dominio de F directamente, acá en el dominio de F, fíjense que no tiene restricciones, eh, eh, el dominio está incluido en R2, es todo R2 en este caso. Lo que se tiene que cumplir es que en ese recinto simplemente conexo, en el dominio, la función tiene que ser clase C1. En este caso, como tenemos que estos campos son polinomios, siempre los polinomios son clase C1. Así que por lo tanto, como se cumple la condición suficiente, existe o admite función potencial. ¿Cómo encontramos la función potencial? Bueno, al admitir función potencial sabemos que ese campo vectorial es igual al gradiente de la función potencial. ¿Ya? Este mismo campo vectorial que admite función potencial es igual al gradiente de la función potencial. Es decir, esta componente es la derivada primera
de la función potencial respecto de x, y esta componente es la derivada primera de la función potencial respecto de y. Entonces, bueno, arrancamos con cualquiera de las dos. Por ejemplo, acá yo arranqué con la derivada primera de la función potencial respecto de x, la igualé a la primera componente ahí del campo vectorial que tenía, e integré, ¿no? Acá como es la derivada respecto de x, pasé el diferencial de x para el otro lado. Acá me salté el paso de hacer la integral del diferencial de phi, pero bueno, en definitiva sigue siendo phi. Integré respecto de x. Recuerden que cuando integran respecto a una de las dos variables, la otra se comporta como constante. Entonces, bueno, acá me va a quedar ix menos x al cuadrado sobre 2, me termina cancelando los dos, por eso acá no me aparece nada, y bueno, el 1 x. Pero a su vez, como estoy integrando respecto de una de las variables, acá en lugar de aparecerme una constante, me aparece una función que depende de la otra variable respecto de la cual no integré. Imagínense que ahora lo que hago es derivar, ya es la expresión de la función potencial. Si yo derivo respecto de x, esto se comporta como una constante, entonces me desaparece. Vuelvo a esta expresión que tenía antes, ¿no? Siguiente paso, bueno, yo sé que esta otra componente es la derivada primera de la función potencial respecto de y. Entonces, bueno, agarro la función potencial y la derivo respecto de y. Derivando respecto de y, todas las x se me comportan como constantes, y bueno, al derivar esto que es una función, me queda la derivada de esa función. Y ahora lo que hago simplemente es comparar, bueno, esta expresión que me quedó acá debería ser igual a esta expresión que tengo acá. Fíjense que tengo x menos x al cuadrado y algo. Y acá tengo x menos x al cuadrado y ese algo es 1. O sea que la derivada de la función, esta que depende únicamente de y, tiene que ser igual a 1. De ahí es de donde surge esto. Pero bueno, como tengo ahí, bueno, esto es la derivada de c respecto de y, o sea que c, que depende de y, va a ser la integral de, en este caso, 1, diferencial y. Que bueno, no es ni más ni menos que i más una constante, y ahora sí esta constante es una constante real, ¿no? No es una función, no es nada, porque esto solo depende de i. Bueno, reemplazando esto en lo que yo llamé acá 1, o sea, obtuve cuál era esta función, tengo la función potencial, que es esta, ¿no? Toda esta expresión es la función potencial. Tiene obviamente acá una constante que surge de la integración final, ¿no? Bien, hasta acá. Si estamos bien hasta acá, vamos a hacer Sí, sí. el B. Vale, buenísimo. El B, bueno, nos dan acá este otro. Este era un caso que, fíjense que nos dan acá el campo vectorial. Nuevamente, tratamos de chequear si se cumple la condición necesaria. Hacemos la derivada de la primera componente respecto de y, menos 2y, y la derivada de la segunda componente respecto de x, menos 2x. No son iguales, entonces no admite o no existe la función potencial. O sea, simplemente eso. Una vez que no se cumple la condición necesaria, ya no admite función potencial, no hay que buscar nada. Bueno, el 14C creo que también Andrea lo hizo, pero si no, rápidamente les comento que, bueno, acá en este caso, el campo vectorial tiene tres componentes, tiene tres funciones componentes. Entonces la condición necesaria, a su vez, son todas las derivadas cruzadas, se tienen que cumplir. No sé si lo hizo, pero si no lo hizo, también acá le queda hecho. Es largo, el único detalle es que, bueno, se tienen que cumplir estas tres simultáneamente.
¿no? Esta y esta también. Todas las cruzadas. O sea, F1 respecto de Y, F2 respecto de X, después F2 respecto de Z, F3 respecto de Y, F1 respecto de Z y F3 respecto de X. Todas las derivadas cruzadas se tienen que verificar. Disculpen un segundo, que voy a silenciar esto. Ahí está. Pero bueno, les queda acá resuelto también por las dudas. No me voy a detener demasiado. El 17 creo que ella también lo hizo, según la listita que me pasó. Pero por las dudas también acá le queda resuelto. Voy a pasar al 18, no, el 18 tampoco. Igual esto lo voy a subir así como está, así que también les queda, si no... mm, el 21 sí. 21. Esto como para cerrar ya los ejercicios de esta unidad. Bueno, dado acá el campo vectorial y una curva de ecuación, nos dan acá la curva de ecuación, determinar A y B, teniendo en cuenta que A más B es igual a 6, y la circulación de F a lo largo de la curva tiene que ser mínima. Entonces, bueno. Si copié bien, sí. Bueno, copié acá el campo, la curva, ahí la condición. Y bueno, este es un ejercicio, ¿no?, de circulación ya. Circulación del campo vectorial a lo largo de la curva. Para calcular esto, el único detalle que tienen que tener en cuenta es que, por un lado, el diferencial de la curva lo vamos a obtener de esta forma. Es la derivada de la función vectorial de la curva, diferencial t. Y para poder acá tener la variable t, lo que se hace es una composición, ¿no? Este h de t es la composición de f o g. Es decir, se mete esto en la x y esto en la y de la función que tengamos, que es lo que hago acá. Encajé ahí en la x coseno de t, y acá en la y acá en la x seno de t y coseno de t nuevamente. Esta es la composición. Después, bueno, simplemente lo que se hace es encontrar la derivada de la expresión de la curva, que era esta. Ahí encontré la derivada y después simplemente hago el producto escalar. Esto no es ni más ni menos que hacer el producto escalar entre dos vectores. Al producto escalar yo acá lo llamé w de t. Va a ser una función escalar directamente, porque el producto escalar, recuerden que entre dos vectores me da un número. Acá entre el producto escalar entre dos funciones me va a quedar una función escalar, básicamente. Y se suele usar la letra W de t porque después lo que van a ver en física, o si ya están viendo en física 2, esto se le suele llamar trabajo, y la W de trabajo en inglés, ¿no? Por eso se le suele poner esa letra. Pero no importa, más allá de eso, esta es la forma de calcular la circulación de un campo vectorial a lo largo de algún camino, alguna curva. Bueno, en física este campo vectorial puede ser un campo de fuerzas, por ejemplo. Entonces, mover una partícula cargada, por ejemplo, en un campo de fuerzas eléctricas, requiere cierto trabajo dependiendo de la curva en la que yo me esté moviendo. De ahí es que viene eso. Bueno, acá simplemente una vez que hallé la derivada, hice el producto escalar y empecé a trabajar, un poquito ahí algebraicamente para juntar todo lo que me iba quedando. En definitiva, fui sacando ahí factores comunes, qué sé yo. Me terminó quedando seno coseno por
esto que son constantes, y menos el coseno cuadrado por acá otra vez las constantes, ¿no? En definitiva, cuando hago la integral, lo puedo dividir en dos integrales, ¿no? La integral de esto menos la integral de esto otro. Bueno, acá lo que pueden hacer es, en principio, bueno, esto como son constantes, me van a salir afuera de la integral, y voy a terminar resolviendo acá lo que llamé la integral 1 y la integral 2. Yo acá lo resolví usando las relaciones trigonométricas. Si ustedes buscan en las tablas, tal vez lo tengan en las tablas. Si no, traten de encontrar ahí alguna relación trigonométrica para poder resolver eso. Y acá usé cambios de variables, etcétera, pero consejo, no se pongan a hacer de esta forma las integrales si tienen la tabla de integrales, porque van a perder tiempo. Que recuerden que el parcial dura bastante poco tiempo. Pero bueno, en definitiva, simplemente acá está el procedimiento de cómo fui separando estas integrales y las resolví en forma separada, ¿no? Acá utilizando identidades trigonométricas y cambios de variable. Bueno, en definitiva, después revisen si acá no hay ninguna cosa rara. Termino llegando a que la circulación me da menos AB por pi. Este menos AB por pi, en principio yo lo puedo pensar como una función que depende de dos variables, o sea, un campo, pero teniendo en cuenta la condición que nos daban, de que A más B es igual a 6, esto lo puedo transformar en una función de una única variable, reemplazando, por ejemplo, B por 6 menos A. Así que en definitiva, lo que me conviene en este caso es trabajar directamente con una función escalar, que ya sé cómo buscarle el mínimo, ¿no? Porque hablaba el ejercicio de que, bueno, la circulación tiene que ser la mínima. Entonces, bueno, para obtener la mínima, ustedes ya saben de análisis 1 que hacen la derivada primera, le buscan el 0, obtienen ahí en donde estaría ubicado el 0 de la derivada primera, en A igual a 3, y bueno, si se fijan acá, como para chequear, la derivada segunda es 2pi, que es mayor que 0, es decir que en- acá no sé por qué puse h, pero sería en g de 3 hay un mínimo, ¿no? Si en g de 3 hay un mínimo, deshaciendo la relación que tenía antes, o sea, que era 6 menos a, quiere decir que b también vale 3, o sea, el mínimo está en 3, 3, para la función que depende de las dos variables. Pero sí, acá no sé por qué puse h, esto es g. Ahí está. Bueno, y hasta acá, venimos bien. Después acá también, esto me quedaron ahí un par de ejercicios de finales resueltos, se los dejo para cuando suba el archivo. Pero hay un par de ejercicios de finales de cálculos de circulación, les van a quedar ahí resueltos para que chusmeen un poquito. Voy a pasar a el TP9. También, acá sí voy a mostrar algunos ejercicios más, también como para darle un cierre al trabajo práctico 9. Vamos a hacer algunos del 1. En el 1, bueno, pide calcular área de las regiones planas mediante integrales dobles. Y bueno, la idea es no aplicar propiedades de simetría, pero para este ejercicio nada más. En el final pueden aplicar reglas de simetría, lo que quieran. Mientras más rápido resuelvan en el final, mejor.
Pero bueno, para este ejercicio, para practicar, lo que pide es eso. Yo acá lo que planteé es el 1b. Bueno, la región está definida por estas expresiones, ¿no? Fíjense que acá es y mayor o igual que x al cuadrado. Pero bueno, esto, si lo pensamos como la curva, es esta parábola de acá. Y esta otra expresión, bueno, esto es menor que la raíz de 2 menos x al cuadrado. Esto, si lo pensamos como una curva, es media circunferencia, ¿no? La media circunferencia que está en el semieje positivo de la sí, ¿no? Del lado del semieje positivo de la sí. Bueno, en principio, ya ahí más o menos pueden ver que los límites, cuando yo haga variar la y, van a estar entre esta curva y esta curva. Ahora lo que voy a tratar de buscar es los límites en los que voy a hacer variar la x, y para encontrar eso, simplemente hago la intersección entre esas dos curvas. Intersección entre ambas curvas, igualo las curvas, para resolver, bueno, esta ecuación, elevé todo al cuadrado, para deshacerme ahí de la raíz, y bueno, planteé un cambio de variable, resolví la cuadrática, en definitiva, bueno, esta solución del cambio de variable es absurdo, me va a dar respuestas que no pertenecen a las reales en realidad, porque me va a quedar menos 2 igual a x al cuadrado, pero con la otra sí, ya puedo trabajar 1 igual a x al cuadrado, entonces x, 1 y menos 1, ¿no? Que son los puntos de intersección acá, menos 1 y 1. De esa forma encontré los límites de integración para la variable x. Entonces, bueno, obviamente acá, como les decía, me conviene integrar primero respecto de la y por último respecto de la x, ¿no? Como ya habíamos visto, en este sector, la y pasa primero por la parábola y en segundo lugar por la circunferencia, o sea, entre x al cuadrado y raíz de 2 menos x al cuadrado. Bueno, me queda esta integral la saqué de tabla, es toda esta expresión de acá, y bueno, esta integral es, ¿no?, x al cubo sobre 3. Y ya ahí, bueno, hago las cuentas simplemente reemplazando por 1 y por menos, y reemplazando por menos 1. Simplemente lo único que hice acá fue hacer las cuentas. Me terminaron quedando todas estas expresiones. En definitiva, el área me queda pi sobre 2 más 1/3. Eso es el área de esta región de acá. Hasta acá, venimos bien. Sí, sí. Dale, buenísimo. 2D, no. Tengo otro del 1. 1D, lo tengo aparte. El 1D, bueno, acá el recinto está limitado por esta curva y por esta curva. Y bueno, esto es una curva y esto es una recta en definitiva. Acá tengo la recta y igual a x, y bueno, y igual a x al cubo, es esta curva de acá. Acá, como les dije antes, en este ejercicio en particular pide no usar propiedades de simetría, pero en definitiva, si ustedes calculan esta área y la multiplican por 2, van a obtener el área del recinto. Y eso en los exámenes se puede hacer porque en ningún momento le van a poner esa restricción. O sea, resuélvanlo de la forma más corta y más inteligentemente posible. Así que si se dan cuenta de que es simétrico, por ejemplo, acá hay una simetría puntual, digamos, alrededor de un centro, pero estas dos áreas son iguales. Pero bueno, acá como el ejercicio pedía no hacer eso, planteé, por lo tanto, dos integrales. Primero,
para este sector y la otra integral para este otro sector. Fíjense que en uno de los sectores que hacen la intersección entre las curvas, se intersecan en 1, 1 y en -1, -1, ¿no? Por lo tanto, para este sector, la y me va a variar entre x y x al cubo, que es lo que planteé acá, y la x me va a variar entre -1 y 1, perdón, -1 y 0, y para el otro sectorcito, la y me varía entre x al cubo y x, y entre 0 y 1. Y ahí están planteados los límites. En definitiva, se supone que esto me tiene que dar igual a esto, ¿no? Como decíamos, ¿no? Viendo la simetría de esta figura. Pero bueno, acá las integrales son muy fáciles. Espero no haber metido la pata, pero se supone que me tiene que dar lo mismo. Fíjense que acá me quedó esto viene a ser la integral de este sector, y estas otras dos fracciones, la integral de este otro sector, fíjense que me termina quedando un cuarto y un cuarto, ¿no? En definitiva, el área total es un medio, pero fíjense que me quedaron iguales, ¿no? Bueno, acá ven cómo hacer cuando tienen que, y más allá de la simetría, cómo hacer para integrar en recintos que los puedo separar en diferentes figuras, digamos. Y acá en la segunda hoja, no sé por qué, me quedó el ejercicio 1D, pero del TP8, que ya que estamos, le voy a poner acá TP8, así no se marean después cuando lo suba. Pero bueno, quedó acá. Igual les queda subido en el archivo. Vamos a seguir con algún otro del TP9. El 2D. En el 2D creo que Andrea lo hizo, pero el 2D pide, creo que hacer en ambos sentidos. Sí. Bueno, rápidamente, igual le pegamos una ojeada. Fíjense, ¿cuál es el sentido más fácil para hacer esta integral? El orden más fácil para hacer esta integral doble. ¿Qué es lo más fácil acá? Integrar primero respecto de qué y después respecto de qué. Y a simple vista, por cómo están dadas, por cómo está definida como está definido el recinto, integro primero respecto de y, y después respecto de x. O sea, primero los límites de integración va a ser esta curva, y después en x, -1 y 1. Que, bueno, es lo que está planteado en principio. Después para el otro sentido, habría que buscar las funciones inversas, ¿no? Entonces ya me empiezan a aparecer raíces, se me terminan quedando bastantes más integrales, o sea, se vuelve mucho más engorroso. Acá está hecho igual, está hecho todo y se supone que me tiene que dar lo mismo. Acá me dio 1. Se supone que si hice todas las cosas bien, me tiene que dar 1 también, en el otro sentido. Pero fíjense que es mucho más engorroso. Los límites de integración son más feos, por un lado, y por el otro lado me quedó dividido en 4 sectores. Así que bueno, este también les queda ahí como ejemplo. Bueno, el 5A es bastante sencillo, pero vamos a hacer el 5B. Bueno, el 5A, en el 5 pide calcular las integrales.
Y bueno, y fijarse si en algún caso conviene invertir el orden. Bueno, el 5A es bastante sencillo. El 5B, no, acá. Bueno, está igual acá, queda hecho. Eh, 5B. Fíjense que acá estoy integrando una función en este recinto, ¿no? Lo que pide también, creo que pedía dibujar el recinto, o si no, igual acá está dibujado el recinto. Fíjense que primero está integrando en I, y el recinto es, bueno, entre 0 y X, o sea, entre I igual a 0 e I igual a X. Esos son los límites de integración respecto de I. Y una vez que integro eso, después simplemente se en constantes entre 0 y 1. Acá esto es como estoy integrando respecto de I, se comporta como una constante, esto me sale afuera, me termina quedando I entre 0 y X, o sea, me termina quedando X directamente. Acá lo que hice fue un cambio de variables, esto también. Si tienen ahí la tabla de integrales, lo pueden hacer directamente con la tabla de integrales. En definitiva, bueno, esto es la integral que me termina quedando, ¿no? E a la x al cuadrado entre 0 y 1, ¿no? E a la 1, e menos e a la 0, que es 1, e menos 1 sobre 2. Eh, ¿Qué pasa acá si yo hago la integral primero respecto de x? ¿Cuáles serían los límites de integración? Que bueno, no es lo más importante de este ejercicio, pero igual, ¿cuáles serían los límites de integración? Estos que están acá, ¿no? Y 1. Ay, Dios. Y y 1. O sea, x vale y cuando estoy variando, cuando estoy integrando en este sentido, ¿no? A ver si me reacciona el programita. Ahí está. Cuando estoy integrando en este sentido, primero paso por y después paso por x igual a 1, ¿no? Que es lo que está planteado en principio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la integral de e a la x al cuadrado? ¿Se animan a buscarla? Porque acá, obviamente, en este orden en el que está planteado, primero integro respecto de x y después termino integrando respecto de y, no como lo hice yo, que primero hice respecto de y, después respecto de x. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si busco la integral de e a la x al cuadrado? O sea, la pregunta es, ¿por qué lo hice en este orden y no en el orden que estaba puesto en el ejercicio? Bueno, es una función que no es...
no se puede expresar, digamos, como la integral de esta función no se puede expresar como otra función. Entonces conviene hacerla en el otro sentido, porque la función que termino integrando, que es x por e a la x al cuadrado, sí se puede encontrar en la primitiva. Si no, para encontrar la primitiva de esto, hay que hacer cosas bastante complejas que quedan por fuera de este curso y por fuera de mis conocimientos inclusive también. O sea, si buscan, tómense el trabajo de buscar cómo se hace la integral de e a la x al cuadrado y van a ver por qué conviene hacerla en el otro sentido. Así que bueno, la clave de este ejercicio es más que nada eso, darse cuenta de eso, de que cuando busquen en la tabla integral esto no lo van a encontrar nunca. Así que bueno, pasamos al ejercicio 6C. Bueno, creo que igual lo escribí. Sí. Resuelvan los siguientes ejercicios usando el cambio de coordenadas indicado. Pero bueno, acá el cambio de coordenadas indicado dice aplicando una transformación lineal apropiada. Así que no nos es de mucha ayuda. Pero bueno, en definitiva, lo primero que hice acá fue dibujar el recinto en las coordenadas originales, x, y. Y para hacer eso lo que fui haciendo es desarmando los módulos, ¿no? Primero arranqué, por ejemplo, con este, y después desarmé los módulos de X, ¿no? Por un lado este, y por el otro lado este de acá. En definitiva encontré que ¿no? Los límites son todas rectas, que son estas 4 rectas que dibujé acá, así que el recinto es este rombo, ¿no? Ahora bien, si se fijan un poco acá en detalle, van a ver que esto también se puede expresar de esta forma, ¿no? Y menos X, por ejemplo, a ver, X, paso la Y para este lado, me queda X menos Y, y si paso la Y para este lado, me queda X menos Y, por un lado menor o igual a 4, y por otro lado mayor o igual a menos 4. Esto se puede acotar en Y menos X menor o igual a 4, ¿no? Acá en realidad es menor o igual a 4, igual serían las rectas, ¿no? Y se puede hacer en forma análoga con nosotros, ¿no? Pasando este menos y este menos y, me queda x más y x más y entre menos 4 y 4 también. Entonces, de esta forma, ustedes ahí ya tienen una idea de cuál podría ser, por ejemplo, la transformación lineal a utilizar. De tal forma de que con las nuevas variables todo me quede entre constantes, o sea, entre menos 4 y 4 y entre menos 4 y 4. Por eso es que acá directamente digo, bueno, u lo voy a hacer y menos x y b x más y. Entonces u, después yo acá lo verifico, pero bueno, u me va a variar entre menos 4 y 4 y b me va a variar entre menos 4 y 4 también, en este caso. Pero bueno, el cambio de variables es este, básicamente. Acá simplemente lo que hice fue verificar eso y despejar, bueno, por un lado la x y por el otro lado la y en función de u y b, ¿no? ¿Para qué hice esto? Recuerden que cuando hago un cambio de variables y planteo la integral, aparece un elemento que es el jacobiano. Y el jacobiano, a pesar de que para ciertas coordenadas, nosotros ya lo sabemos de memoria y no hace falta hacer esto, en realidad se obtiene a partir de esto, ¿no? El jacobiano, bueno, el módulo del jacobiano es el módulo del determinante de las derivadas, en este caso de x respecto de la primera variable del cambio de variables, de x respecto de la otra variable, de y respecto de la primera variable y de y respecto de la siguiente variable. Por eso es que me tomé el trabajo de buscar cuánto es x respecto de u y b y cuánto es y en función de u y b, para poder obtener esas derivadas, ¿no?
Obtuve ahí las derivadas, hice el determinante me dio, acá en realidad el determinante me dio menos un medio, pero como se le aplica al módulo, es un medio. Y ese es el jacobiano para este cambio de variables en particular que yo planteé. Para los otros cambios de variables, por ejemplo, para coordenadas polares, el jacobiano es ρ. Y no tienen que plantear todo esto. No hace falta, simplemente se acuerdan de que es ρ y lo hacen. Así que bueno, en definitiva, volvemos. Bueno, volvemos acá, que habíamos dicho ya entre qué estaban los límites de esa variable, ¿no? Después, bueno, acá lo que se hace es, con la transformación lineal se hace, bueno, en definitiva se hace esta composición de f o h, y bueno, fíjense que acá haciendo las operaciones me termina quedando u a la cuarta, ¿no? Acá la función que tenía era esta, ¿no? X menos y a la cuarta, hice la composición, o sea, hice el cambio de variables, reemplazando la X por esto y la Y por esto, me terminó quedando que, bueno, lo que estoy integrando es u a la cuarta. Entonces me aparece acá esa función, el jacobiano en este caso, como es una constante, salió afuera, puede no ser una constante, como en el caso de coordenadas polares, que no es una constante, es ρ, pero en este caso es una constante, salió afuera, así que simplemente integré esta función, ¿no? U a la cuarta. Hago las integrales entre los límites, bueno, acá queda una integral bastante más fácil, que es la que quedaría planteada con todos estos límites que son funciones, que además, acá, por más que yo haga variar en un sentido o en el otro, siempre voy a tener que dividir al menos en dos recintos, ¿no? Porque si hago en este sentido, me va a quedar este recinto, que varía entre esto y este recinto que varía entre esto y esto. Y si lo hago en el otro sentido, lo mismo, ¿no? Entre esto y entre esto y esto. Entonces, fíjense que acá, al hacer la transformación lineal o el cambio de variable, el recinto me quedó todo entre constantes, entonces yo varía así o varía así, me quedo entre constantes, menos 4 y 4. Y bueno, la integral fue mucho más corta. Hasta acá, venimos bien. Ya acá metimos un poco el tema de jacobiano. Y hasta acá venimos bien, paso al 6e. En el 6e, bueno, nos piden calcular eh, esta, esta integral, ¿no? De esta función en el recinto D, pero usando coordenadas polares. Acá, si no usaran coordenadas polares, en función de los límites, ¿en qué sentido les convendría hacerlo? En qué orden? Mirando los límites del recinto. ¿Qué pasa si yo lo hago primero, integro primero respecto de cuántas integrales tengo que hacer? ¿Entre qué varía la I? ¿Entre qué y qué? No sé si hay alguien despierto del otro lado, o están todos dormidos. ¿Qué pasa, muchachos? Si varío en este sentido, ¿qué pasa? En esta zona tengo esta función, en esta zona tengo esta función,
Y en esta zona tengo esta función, o sea, lo tengo que dividir en tres sentidos. Me conviene, en principio, hacerlo así. Porque acá, en toda la zona, tengo que varía entre esto y esto, y después la I varía entre 2 y 5. Entonces, en principio conviene eso. Después hay que ver, de acuerdo a la función que tenga acá, si me queda más o menos complicado. Pero en principio hago eso. Acá con coordenadas polares, me obligan a usar coordenadas polares. En principio no parece lo más natural, porque está bien, el ángulo me va a variar entre este ángulo y este otro ángulo, pero el ρ no es constante. Fíjense que acá esto no es una circunferencia, no es un arquito y otro arquito, son rectas. O sea que la función entre las que varía ρ no son constantes. Fíjense, ρ varía entre 2 sobre el seno de tita y 5 sobre el seno de tita. No son constantes. Esto tengan cuidado porque suele ser un error bastante común cuando se pasa a coordenadas polares. En coordenadas polares, las constantes son los arcos de circunferencia. O sea, puntos para los cuales el radio vale el mismo. Acá, si yo hago el radio a este punto, no es lo mismo que el radio a este punto, no es lo mismo que el radio a este punto, que a este, que a este, que a este. O sea, es variable. Por eso que me queda una función de acuerdo al ángulo en el que estoy midiendo el ρ. Entonces, coordenadas polares. Acá dejé escrito el cambio de coordenadas, el jacobiano, que es ρ, no hace falta que hagan X respecto de ρ, etcétera, etcétera, el determinante, ya sabemos que es ρ, se hace una vez y listo, y ya después que se acuerdan no hace falta hacerlo cada vez que hagan el cambio a coordenadas polares. Lo que sí, bueno, lo bueno es que el ángulo sí varía entre constantes, ¿no? Porque esto justo pasa acá por el origen, y esto también pasa acá por el origen, entonces el ángulo varía entre esto y esto. Los ángulos son 45 y 135 grados. Si hacen las cuentas ahí con los triángulos, van a ver que son estos ángulos, que bueno, pasados a radianes es pi sobre 4 y 3 pi sobre 4, ¿no? Bueno, como les decía, esto varía entre dos funciones. ¿De dónde salen esas funciones? Y bueno, I varía entre 2 y 5, pero I vale ρ por seno de tita. Entonces, bueno, de esta expresión espejo entre qué varía ρ. Por eso que el seno me pasa dividiendo, y estos son los límites de ρ. Bueno, lo que hago finalmente es hacer la composición, ¿no? Acá x al cuadrado más y al cuadrado, esto más esto, al cuadrado, pero bueno, esto está a la menos 1, o sea que en realidad está dividiendo, el ρ al cuadrado, fíjense que acá me quedo dividiendo, y acá la i, bueno, era ρ seno de tita. Además, me aparecía el jacobiano, no se olviden nunca del jacobiano, se me cancelan todos los ρ. Fíjense que en este caso los límites eran medio raros, pero convenía hacer coordenadas polares porque se me terminaba cancelando todo. Cuando tienen expresiones así de este tipo, x al cuadrado más y al cuadrado, a veces, más allá de que los límites no son constantes, para ρ conviene hacer el cambio de coordenadas. Bueno, en definitiva, integré acá primero respecto de ρ entre esto y esto, que bueno, como esto depende de tita, ya pasó para el otro lado, acá me quedó directamente ρ entre 5 sobre seno de tita y 2 sobre seno de tita, que en definitiva es esto que puse acá. El seno de tita se me termina cancelando, todo. 5 menos 2, 3, lo saqué afuera, me quedó tita entre 3 cuartos de pi y pi sobre 4, ¿no? En definitiva, 3 pi sobre 2 es el resultado de la integral de este campo escalar en este recinto. Vamos a pasar al 7 ahora. En el 7A
está interesante porque acá vamos, en vez de usar coordenadas polares, vamos a usar coordenadas elípticas. Nos dan ahí una función, ¿no? Bueno, acá está un poco mezclado con curvas de nivel. Nos dice que, bueno, el área, nos pide calcular el área definida entre las curvas de nivel de ese campo escalar, ¿no? Las curvas de nivel correspondientes a E a la cuarta y a E a la octava. Bueno, lo que hice simplemente es fijarme cuáles son esas curvas, ¿no? Para definir el recinto. Me fijé ahí las curvas y bueno, son dos elipses que están acá graficadas. Y bueno, apliqué acá el cambio de variables. Para las coordenadas elípticas, fíjense que acá también va a depender de ρ y de θ, pero lo que se agrega acá es un parámetro, una constante, que no es ni más ni menos que, bueno, los semiejes de esa elipse, ¿no? Acá en este caso yo lo hice con semiejes genéricos, A y B. Y que, bueno, en este caso lo hice, por ejemplo, teniendo en cuenta de que esta elipse tiene estos semiejes y en la siguiente elipse los semiejes son el doble. Acá también hay una proporcionalidad entre esta elipse, los semiejes de esta elipse y los semiejes de esta elipse. La proporcionalidad no es tan directa acá como 2, que la puse como ejemplo, pero sin embargo sí hay una proporcionalidad, ¿no? Si hacen 2 dividido raíz de 2, esa es la proporcionalidad. Multiplicando los semiejes de esta elipse por 2 sobre raíz de 2, van a obtener estos otros valores de semiejes. Por eso, bueno, en este caso resultaba bastante útil usar coordenadas elípticas y de hecho creo que es el único caso en el que resulta útil usar coordenadas elípticas. Siempre y cuando las elipses tengan semiejes proporcionales. Porque bueno, estos valores de acá en el cambio de variables son constantes. Fíjense que yo acá la coordenada elíptica que usé para la x es el semieje x, 2, y el semieje en y, raíz de 2. Por rho coseno, por rho seno. Y bueno, el jacobiano lo único que tienen que acordarse acá es que es los dos semiejes multiplicados por rho. Y bueno, y los límites acá, al usar estos semiejes, en este caso, el límite va a ser 1 de ρ, porque bueno, cuando ρ vale 1, tengo esta elipse, y cuando ρ vale raíz de 2, voy a obtener la otra elipse. Fíjense que para la x, si yo hago 2 por raíz de 2, es lo mismo que raíz de 8, ¿no? Acá, haciendo algunas operaciones con el 8, puedo sacar el 2 afuera y me queda 2 raíz de 2. Y bueno, similar con el otro, ¿no? Si yo multiplico acá ρ, haciendo ρ raíz de 2 por raíz de 2, es 2, es este de acá. O sea, cuando ρ vale 1, tengo esta elipse, y cuando ρ vale raíz de 2, tengo la otra elipse. ¿Te entendió eso? Eso genera confusiones muchas veces. Si eso se entendió, ya directamente tengo los límites de integración. No hay que olvidarse del jacobiano, y a su vez hay que tener en cuenta bien de dónde salen estos límites, sobre todo. Acá, como la elipse es completa, el ángulo varía entre 0 y 2π, ¿no? Pero los que suelen ser más complicados de darse cuenta son estos dos límites, ¿no? 1 y raíz de 2. Que de nuevo, depende exactamente de cómo adoptaron estas constantes. Acá directamente yo lo que hice fue adoptar estas dos y después ver cuál es la proporcionalidad entre la siguiente elipse. Bueno, resolviendo la integral, son integrales bastante sencillas, ¿no? Acá la integral de ρ y acá la integral de θ, todo bastante directo. Obtengo ahí
la respuesta. Vamos a pasar al 10b. Si no hay dudas con esto, con coordenadas elípticas, pasamos al 10b. El 10b, este sí, no lo escribí, no sé por qué. Bueno, en los siguientes casos se indica una integral planteada en coordenadas polares, grafique la región en el plano XY, plantee la integral en coordenadas cartesianas y resuélvanlo en alguno de los dos. Bueno, acá tenemos la integral. Bueno, lo primero que tienen que ver acá es qué es lo que se está integrando. Fíjense que se está integrando ρ coseno de phi. Se está integrando esta función. Pero ojo que en coordenadas polares siempre el jacobiano es ρ. Así que en definitiva estoy integrando el jacobiano por ρ coseno de phi. O sea, ρ por ρ coseno de phi. Pero uno de esos ρ corresponde al jacobiano. Y el otro corresponde, sí, a la función que estoy integrando. O sea que la función que estoy integrando en este caso, dado que estamos hablando de coordenadas polares, es la x. Esta es la función que estoy integrando. Bueno, ahora fíjense que primero integra respecto de phi. No, primero integra respecto de ρ. Esto es ρ. Lo voy a cambiar, pero esto es ρ. Primero integra respecto de ρ y después integra respecto de phi. Fíjense que phi varía entre dos constantes. Estas constantes lo podemos traducir a ángulo en grados, en vez de pensarlo en radianes. Si lo pensamos en ángulos, tenemos que phi varía entre menos pi sobre 6, que son menos 30 grados, y pi sobre 3, que son 60 grados. O sea, en principio tengo estas dos rectas. Y bueno, deshaciendo, como habíamos hecho antes en alguno de los ejemplos, cuáles eran los límites de ρ, en este caso deshaciendo ahí un poco los límites, fíjense que ρ varía entre 0 y raíz de 3 sobre coseno de phi. De 0 y raíz de 3 sobre coseno de phi. Pasando acá el coseno de phi multiplicando, o multiplicando todo por coseno de phi si quieren, esto me queda entre 0, ρ coseno de phi me queda entre 0 y raíz de 3. Pero ρ coseno de phi ya sabemos que es x, o sea, x va entre 0 y raíz de 3, que es esto que puse acá, 0, y esta recta vertical, que es raíz de 3. En definitiva, el recinto es este triangulito que está acá. Entonces, bueno, la integral planteada en coordenadas cartesianas es esta de acá. Acuérdense que estamos integrando la x, ¿no? Que salía de acá. Y los límites van a ser en y esta recta, que bueno, para hallar estas rectas, fíjense que estas son rectas que pasan por el origen, y sabemos que la pendiente que acompaña a la x es la tangente del ángulo, ¿no? Que en este caso, bueno, menos 30 o 150 si se quiere, y bueno, menos raíz de 3 sobre 3, y acá la tangente de 60, o sea, es raíz de 3 sobre raíz de 3x, y menos raíz de 3 sobre 3x, que son estos dos límites que puse acá. De ahí es de donde surgen esos dos límites, los límites de la y. Y bueno, y como ya habíamos visto, los límites de la x era entre 0 y raíz de 3, ¿no? Acá está planteada, entonces, en coordenadas cartesianas. Bueno, después pide resolver en alguna de las dos. Esta lo resolví en este caso por esta, por esto a través de estas coordenadas, en lugar de estas. Lo pueden resolver en la que quieran. Y bueno, lo resolví en esta, y si no hice mal las cuentas, me terminó quedando que esa integral vale 4. ¿Quedó claro de dónde salieron estos límites entonces? Si eso quedó claro, no hay dudas cómo hice para pasar
como para deshacer, digamos, las coordenadas polares, graficarlo en XY y transformarlo en la misma integral, pero en coordenadas cartesianas. Si no hay dudas, paso al 12F. Bueno, en el 12 dice calcular mediante integrales triples el volumen del cuerpo H usando el sistema de coordenadas que crea más conveniente. Acá el volumen H está definido por esta superficie, que es una superficie cilíndrica. Acuérdense que estamos en R3, ¿no? Piden cálculo de volumen. Y tenemos un par de planos. Bueno, estos planos, como no aparece la variable X, son paralelos al eje X, justamente. Y esta es una superficie cilíndrica que tiene como eje director el eje Y, ¿no? Acá yo dibujé únicamente solo en el primer octante, pero es solo el dibujo. En realidad el volumen está dado en todo el R3, pero para facilitar dibujo solo dibujé esta rodaja, digamos. Pero acá para mirarlo desde arriba, lo estoy mirando acá desde arriba, fíjense que es, imagínense el cilindro en este sentido, y que con dos planos, que dicho sea de paso son paralelos, tienen acá el mismo coeficiente en la X, o sea, la misma pendiente vista, vista en el plano XY, si se quiere, las trazas de las rectas tienen la misma pendiente, o sea, los planos tienen la misma inclinación, es como una rodaja así inclinada de ese cilindro. Bueno, acá yo lo que hice fue plantear coordenadas cilíndricas en este caso, pero con la particularidad de que en las coordenadas cilíndricas, la variable que mantuve sin cambios es la Y, porque bueno, me conviene, porque este cilindro está orientado en este sentido, ¿no? Con eje en el eje de la Y. Bueno, para coordenadas cilíndricas también recuerden que el jacobiano es ρ. Y bueno, y acá empecé a plantear los límites. Lo primero que me conviene hacer bueno, es ver entre qué varían, por ejemplo, si yo planteé ahí las coordenadas cilíndricas, eh, manteniendo la Y igual a las coordenadas cartesianas, lo voy a mirar en el plano ZX o XZ. Y por lo tanto, bueno, phi va a variar entre 0 y 2pi completamente, ρ va a variar entre 0 y 3, que es, bueno, el radio de ese cilindro. Fíjense que acá es 3 al cuadrado. Acá esto que dibujé así salientes, digamos, sería el eje Y. Este eje de acá. Lo estoy mirando desde arriba del eje Y, a este plano. Y bueno, lo que hay que ver un poquito y analizar es entre qué y qué varía la Y. Fíjense que la Y, en principio, si yo lo miro en este sentido, va a variar entre este plano y este plano. Estos planos no son ni más ni menos. Este es el plano que pasa por el origen, este es el plano y igual a 2x, y este es el plano que está corrido 4, ¿no? Este es el plano y 2x más 4. Entonces, bueno, en principio me va a variar entre 2x y 2x más 4, pero yo ya hice el cambio de variables, entonces en vez de poner 2x voy a poner 2 rho de phi y 2 rho de phi más 4. Esos son los límites para las coordenadas polares. Bueno, simplemente planteo ahí la integral, entonces. Y bueno, obviamente el orden en el que me conviene es primero en Y, de tal forma de que, digamos que yo achato estos planos hacia el plano XZ.
Y después ya, en este caso, bueno, al tener el jacobiano, me conviene, obviamente, primero integrar respecto de ρ y finalmente, por último, respecto de phi. Y bueno, simplemente hice ahí esas integrales. Fíjense que cuando hago acá la integral respecto de i, me queda i entre este límite y este límite, y cuando hago la resta me queda simplemente esto menos esto, me queda 4, es lo que me terminó quedando acá. Este 4 directamente lo saco afuera, y ya después la integral de ρ es bastante simple. Bueno, en definitiva, el volumen es 36π. El volumen de, ese volumen llamado H es 36π. ¿Cómo venimos hasta acá? Bueno, si no hay consultas, quedan un par de ejercicios más, así que prefiero no hacer corte hoy, así los dejo en paz más temprano. Pasemos al 14. En el 14 dice, dado el cuerpo definido por estas expresiones, calcule su momento de inercia respecto del eje X, sabiendo que su densidad es, bueno, esta expresión de acá, K por el módulo de... Bueno, el cuerpo está definido por esta expresión, que si la miran acá a izquierda, digamos, es la superficie cónica positiva, digamos, y bueno, un plano x igual a 4. Fíjense que acá yo dibujé convenientemente el sistema, los ejes coordenados, dibujé la x para arriba, porque bueno, eh, está dado de esa forma el cono, me conviene simplemente por cuestiones de dibujo, y para verlo un poco mejor, dibujé simplemente el eje X hacia arriba. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto es una terna derecha, o sea que la Y sí o sí tiene que venir acá, y la Z tiene que venir acá. Si lo dibujan al revés, van a hacer ahí un poco de lío. Bueno, para resolver esto, de entrada ya digo, bueno, voy a plantear coordenadas cilíndricas, manteniendo constante en este caso la variable, manteniendo sin hacer cambio de coordenadas en sí mismo la variable x. Pero bueno, el ρ sigue siendo, el jacobiano sigue siendo ρ. Para los límites de x, fíjese, yo estoy variando en este sentido, primero que nada. O sea, x varía entre la superficie cónica y el plano este x igual a 4, ¿no? Bueno, la superficie cónica, ahí reemplacé por el cambio de variables que hice, simplemente me terminó quedando ρ. Y bueno, ya tenía, ¿no?, que el límite superior era igual a 4, que es lo que terminé escribiendo acá más abajo. Varía entre ρ y 4. Ahora bien, esto es algo que no suelen tomar, pero de nuevo, si están en las carreras de civil, en la especialidad de civil, mecánica, industrial, no sé si tanto, pero puede ser que sí también. Eh, para calcular el momento de inercia, para calcular la masa, se plantea esto, pero para calcular el momento de inercia respecto de un eje, se calcula es la masa por la distancia al cuadrado a ese eje en particular. En este caso, como es el eje X, fíjense que yo acá hice en el dibujito, la distancia al eje X de cualquier punto, o sea, por ejemplo de este punto, la distancia va a ser este R. Este R no es ni más ni menos que I al cuadrado más Z al cuadrado. O sea, aplicando Pitágoras ahí, formando un triangulito, van a ver que son las coordenadas. Y así con cualquier punto en el espacio. Porque si yo tengo un punto por acá levantado, puedo
medir la distancia perpendicular acá al eje y directamente, si lo proyecto, hago la sombra, sigue siendo el elemento el elemento R va a tener una sombra que va a medir R también. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en forma perpendicular. Entonces, cualquier punto en el espacio va a tener distancia respecto al eje X, esta función. Y al cuadrado más z al cuadrado. O sea, este R al cuadrado es esto de acá. Que bueno, obviamente ahí en el momento de inercia, la distancia va al cuadrado, por eso es que se me va a la raíz. Y me queda directamente y al cuadrado más z al cuadrado. Pero bueno, en realidad esto estaría en coordenadas cartesianas. Como yo lo voy a pasar a coordenadas cilíndricas, esto me termina quedando rho, ¿no? Si hago i al cuadrado más z al cuadrado, se me termina yendo por la identidad trigonométrica el θ, y me termina quedando ahí rho al cuadrado. Y bueno, tengo acá una constante, esta constante va a salir afuera, no me interesa demasiado, pero además tenía el módulo de i. O sea, esta era la función densidad. Esta función densidad es esto que aparece acá. Pero bueno, y como hice el cambio de variables, esto va a ser rho coseno de θ. Entonces, en definitiva, cuando paso esto de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, me termina quedando esta función, y no se olviden del jacobiano. El jacobiano ahí me aparece otro rho. Así que en definitiva, me termina quedando rho a la cuarta. ¿Por qué este rho lo saqué afuera del módulo? Recuerden que rho siempre es positivo, ¿no? Siempre va de 0 a infinito. O bueno, dependiendo de los límites de integración, va a variar entre otras cosas, pero siempre es positivo. Entonces, este lo saqué afuera, lo que sí no saco del módulo es el coseno, ¿no? Que sí lo mando a su integral respecto de θ. Pero bueno, integré acá respecto de x. Respecto de x no tengo nada, así que me queda x entre rho y 4, o sea, 4 menos rho. Y en definitiva me termina quedando, bueno, esta función, que es esto de acá, integrada. Acá hice los límites. Esto en definitiva, fíjense que no depende de θ, así que me termina quedando una constante, que es esta de acá, que la terminé sacando afuera. Lo que sí terminé haciendo es, bueno, la integral del módulo de coseno de θ. Fíjense que la función coseno tiene esta forma, es decir, que la función módulo, en la parte que esto me da negativo, va a ser una cosa así. Entonces, por eso es que divido en 3 esta integral. La divido en este sector, que el coseno ya me da positivo, o sea que directamente entre 0 y pi sobre 2 uso el coseno directamente, pero en esta parte en la que me da negativo, yo le tengo que cambiar el signo para que me quede positivo. Entonces, fíjense que en este caso, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, integré menos coseno de θ. Y ya, bueno, en el último sector, integré coseno de θ. Hago las integrales correspondientes entre los límites, y bueno, haciendo las cuentas, termino llegando a que el momento de inercia es esto de acá, que depende, bueno, de una constante ahí, que estaba dada en la función densidad. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a hacer uno más, que es el 17C, que es de masa, de cálculo de masa, si no recuerdo mal. De nuevo, estos ejercicios son más que nada para practicar integrales de algún campo en algún recinto. Pero bueno, acá está aplicado a cuestiones más de ingeniería. Sí, calcular la masa, creo que hice el C. Cuerpo definido, bueno, por estas expresiones, con densidad en cada punto proporcional a la distancia desde el punto al plano XZ. Esa es la función densidad. Distancia al plano XZ. El plano XZ es este de acá.
la distancia al plano XZ, creo que acá lo hice al revés. Este es el C, decía XZ. Sí, XZ. Bueno, lo hice respecto de el plano XY. A ver si lo resolví después de otra forma. Sí, sí, me pareció. Bueno, respecto del XZ, la distancia respecto del XZ es el módulo de I, ¿no? Fíjense que acá lo vean, creo que lo resolví las dos veces, de las dos formas. Bueno, acá lo hice respecto del plano XY con otra función densidad diferente, pero no importa, es lo mismo. El procedimiento es el mismo, está resuelto para... resolví dos ejercicios en uno. Pero bueno, omitamos este, hagamos el que está en la guía. Bueno, fíjense que la distancia al plano XZ es directamente la coordenada Y en módulo, porque por más que esté del otro lado, si estoy en -3 de Y, la distancia va a ser 3. Por eso que acá pongo directamente el módulo, ¿no? Ahora, como el ejercicio dice proporcional, densidad proporcional a la distancia, esa proporcionalidad la expreso a través de una constante. Bueno, acá la aclaración de que K es mayor que 0 vale porque, bueno, estamos hablando de una función densidad. Una densidad negativa no tiene sentido físico, digamos. Entonces K siempre tiene que ser mayor que 0. Bueno, los límites. Acá hice el cambio de coordenadas, en este caso, lo hice manteniendo la coordenada Z, por cómo estaba dado el cuerpo, en este caso. Fíjense que el cuerpo es un cilindro que tiene eje coincidente con el eje Z, radio 3, y bueno, está limitado por los planos Z igual a 0 y Z igual a 2, ¿no? En este caso es una rodaja derechita del cilindro, ¿no? Entonces, bueno, los límites acá son bastante claros. Rho varía entre 0 y 3, Phi varía entre 0 y 2pi, es completo, a pesar de que acá en el dibujo solo lo hice en el primer octante, y bueno, Z entre 0 y 2. Así que bueno, los límites son los mismos, lo único que me cambió, bueno, acá fue la función densidad. Planteé acá los límites, y bueno, hice análisis similar, análogo, con el módulo del seno de Phi. Fíjense que acá de vuelta, ¿no? En esta parte, entre 0 y pi, el módulo de seno de Phi es seno de Phi, pero entre pi y 2pi es menos seno de Phi, ¿no? Lo tengo que invertir para que me quede positivo. Entonces, bueno, esta integral me termina quedando dividida en 2. Pero bueno, los límites, de nuevo, esta primera parte entre 0 y pi, y esta entre pi y 2pi. Bueno, en definitiva ahí resolví las integrales y me terminó quedando que la masa es 72 veces la constante esa de proporcionalidad que utilicé para la función densidad. ¿Dudas sobre esto? Sobre todo esto de hoy. Bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos. Los dejo tranquilos. Todos estos archivos los voy a subir, junto con el link de la grabación. Así que bueno, les queda ahí para volver a verlo si necesitan. Y volver a repasar los documentos, las resoluciones. Buenas noches. Buenas noches. Dale, nos vemos.